Muy bienvenidos, queridos amigos, un día más a nuestro programa, a vuestro programa Mejor Cada Día. Estamos muy contentos de tenerles ahí, al otro lado de la cámara. Ya saben que en este programa cada día pues traemos temas que nos parecen interesantes, que nos parecen útiles, y en el programa de hoy vamos a hablar acerca de las relaciones humanas. Hay expertos que afirman que las claves para el éxito o el fracaso personal reside precisamente en esas relaciones interpersonales, así que es un tema bastante interesante, bastante complicado y bastante importante. Y para hablar de este interesante tema tenemos con nosotros hoy a José Álvaro Martín. Él es profesor de Filosofía del Colegio Adventista de Sagunto y lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, José Álvaro? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, pues como decimos es un tema interesante, como pensamos que son todos los que les ofrecemos. Y saben que en estos momentos, justo antes de tener esa pequeña entrevista con nuestro invitado, pues tenemos las opiniones que ustedes nos dan en la calle. Así que vamos en estos momentos con Opinión Pública. Bueno, pues sí, creo que cada vez son más difíciles las relaciones humanas. Creo que vivimos en una sociedad donde cada vez somos más herméticos, más individuales y por eso cada vez se hace más difícil el confiar en la gente y el que haya esas relaciones humanas. Sí, la verdad es que la gente la veo bastante fría en la época que estamos, sí. Las relaciones humanas hoy en día yo creo que cada vez nos relacionamos menos y más, o sea, aprendemos a ser más individualistas, más que nada ahora con el tema de internet y demás. El estrés, el trabajo, las prisas, problemas. En principio, si la persona no tiene ningún tipo de discapacidad que le impida comunicarse, no deberían ser difíciles. Además, pienso que instintivamente el ser humano tiene una naturaleza social, entonces pues su instinto es relacionarse. Es decir, una persona sola probablemente desencadene algún tipo de trastorno. Bueno, pues creo que las relaciones de alguna forma sí que quieren ser fomentadas, pero realmente en la práctica no se consigue. En la práctica no hay más que verla, hay que comparar la sociedad hace unos años cómo estaba y cómo está ahora, y cada vez cada uno miramos más para nosotros mismos o para nuestros más allegados, y nuestros más allegados son nuestra familia más cercana, nuestros amigos, que siempre es un número muy reducido. Hace años o en otras culturas siempre los grupos son mucho más grandes, ahora cada vez somos más individuales. Cada vez nos conduce más al aislamiento y al individualismo, por supuesto. Ya sea por internet, por el trabajo, cada vez aprendemos a ser como más independientes, ¿no? Más a nuestro... Yo creo que al individualismo. Veo muy pocos temas colectivos. Creo que se favorecen solo un tipo de relaciones que además no son personales, porque son virtuales. Y creo que faltan alternativas de ocio, sobre todo para los jóvenes, que fomenten la cohesión del grupo y relacionarse, que es lo que enriquece en verdad a las personas. Con la tecnología de hoy, pues hace que mucha gente se encierre en casa con el ordenador, internet y todo esto, y hacen vida marital prácticamente con el internet, mientras que otra gente utiliza el ordenador e internet como si fuera el microondas o la lavadora, que es lo que es, un electrodoméstico más en la casa. Bueno, yo creo que el respeto es la base de toda la conducta y sobre lo que se tiene que articular todas las conductas humanas, es la base. A la hora de relacionarnos, por supuesto que el respeto, la educación y ya después pues depende de cada uno, ¿no? El ser extrovertido y demás. Civismo, educación, veo los valores muy bajos. Lo principal de lo primero es el respeto. Y seguramente después sería la condescendencia con los demás y luego ya sería la generosidad y el altruismo. Sobre todo no estar cerrado, no cerrarse a otros puntos de vista ni a otra apariencia física de otras personas, ni no sé, los típicos prejuicios. Sobre todo estar abierto. Para empezar una relación creo que es básico. Se puede aprender, sí. Yo creo que parte es innato y luego sí, claro que se puede aprender a ser un poquitín más extrovertido, pero si no naces con ello, si eres una persona tímida, seguirás siendo tímido siempre. No, yo creo que aunque haya una parte que sea innata, desde luego es una pequeña parte, y lo fundamental, el porcentaje más amplio se aprende.
No podemos resguardarnos en que yo he nacido tímido y he nacido introvertido y voy a ser toda la vida así, sino que justamente lo que tendremos que hacer es pelear contra ello, esforzarnos y adaptarnos a mejorar nuestras cualidades que más nos hagan falta. Hay cosas que son innatas y otras que se aprenden a través de la experiencia vivida el colegio, la universidad, la formación de la persona, tanto a nivel académico como a nivel de relaciones y de experiencia de la vida. Por supuesto, se puede aprender y de hecho hay gente que necesita un entrenamiento en habilidades sociales, ya sea por una enfermedad o porque nunca las ha desarrollado por un trastorno de desarrollo. Hay especialistas que se dedican a potenciar esas habilidades o si se han adquirido unas habilidades incorrectas o que llevan a la persona a ser antisocial, pues a reinsertarlo. Bueno, muy interesantes las opiniones que nos dan ustedes en la calle, pero vamos a ver qué nos dice nuestro experto. José Álvaro, cada día tenemos más medios de comunicación, cada día hay más tecnología en esto de las relaciones humanas, pero cada día parece que también estamos más solos, ¿no es así? También es verdad, muy bien. Las nuevas tecnologías, sobre todo, los móviles, pues chatear por internet, tenemos un contacto con los demás distanciado, no es directo, es un contacto electrónico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces los expertos, Manuel Castells, que ha analizado mucho todo esto, lo que dice es que se pierde esa relación visual, esa relación directa, entonces se hace mucho más neutral, mucho más aséptico, es mucho más indirecto, ¿no? Y entonces eso a veces hace que todo valga, ¿no? Engañamos muchas veces, en los Messenger, en todo esto, ¿no? Decimos, soy un señor maravilloso, musculado, entonces al ser tan anónimo, al no haber una relación tan directa, pues podemos engañar y además no es un contacto que nos acerque a la otra persona, sino que es verdad que nos encierra un poco más. ¿Por qué necesitamos relacionarnos? ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Bueno, es evidente que los niños salvajes, ¿no? Las personas que no han estado en contacto con otros seres humanos no son humanos, son animales, ¿no? Entonces llegamos a ser humanos gracias a los demás y eso es básico, ¿no? Y en ese desarrollo como personas el papel de la madre es fundamental, ¿no? Hay psicólogos que han hablado mucho de esto, la madre nos enseña a ver el mundo, nos enseña a descubrir lo que son peligros, lo que no son peligros, la madre nos da órdenes, nos dice qué es bueno para nosotros, qué no es bueno, la madre nos quita el miedo. Entonces, sin los demás, y concretamente sin la madre, no seríamos personas, es decir, necesitamos a los demás. ¿Cuál es entonces el origen de las relaciones humanas? Pues esas carencias que tenemos, es que, ya digo, o sea, nacemos absolutamente inacabados, ¿no? Cuando nacemos, pues nos falta todo. Entonces, si no hay otro que nos lo da, pues no podemos llegar a ser personas, ¿no? Es algo que está incluso en nuestra biología. Está en nuestra biología, ¿no? Y hay necesidades incluso de amor, ¿no? Necesidades de aceptación, de reconocimiento, ¿no? Eso cuando somos mayores, eso surge mucho, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los factores negativos que nos impiden tener unas buenas relaciones con los demás? Y a lo mejor podríamos preguntarte también alguna pauta para poder superarlos. Pues ahora está muy de moda la inteligencia emocional, ¿no? Y la inteligencia emocional habla mucho de eso, ¿no? Depende de lo que tú piensas, así vas a sentir, ¿no? Entonces, si aprendes a controlar tus sentimientos, te podrás relacionar mejor con los demás, ¿no? Y serás una persona que haga frente mejor a las dificultades, serás más asertiva, en fin, podrás desarrollarte mejor como persona, ¿no? Entonces, pues la inteligencia emocional, Goleman y sus seguidores lo han trabajado mucho, ¿no? Si tú aprendes a pensar correctamente, a interpretar todo lo que sucede de manera correcta, tendrás unos sentimientos que te acercarán al otro, si no tendrás unos sentimientos que te alejarán. Si yo voy a entrar en el portal de mi casa y hay unos chavalitos jóvenes y los veo y pienso, esta gente siempre aquí fastidiando, tocando a los timbres tal igual, yo voy a pasar y casi ni les voy a mirar, ¿no? Pero si pienso, hombre, es Navidad, me van a pedir el aguinaldo, me van a traer alegría, ¿no? Entonces paso con una sonrisa, ¿no? Entonces la inteligencia emocional va un poco por ahí, cómo interpretas las cosas, qué sientes, y eso que sientes te abre al otro o te cierra, ¿no? ¿Y cuál es la importancia? Porque está claro que, como bien has dicho al principio, es algo biológico, algo innato en nosotros, esa necesidad de relacionarnos, pero ¿es realmente tan importante el tener unas habilidades sociales positivas? ¿En qué aspectos de nuestra vida vamos a ver que realmente es necesario y es importante?
Pues para trabajar, para trabajar es muy importante, ¿no? Y en casa también es muy importante. Voy a citar dos libros, uno de María Jesús Álava Reyes, se llama Trabajar sin sufrir, ¿no? Entonces va mucho por esa línea, ¿no? Cómo interpretas las cosas y eso te permite trabajar mejor con los compañeros, superar las dificultades, siempre va a haber alguien que te desprecie, siempre va a haber alguien que te ponga dificultades, somos todos diferentes, entonces cómo enfocas eso y cómo resuelves el conflicto, ¿no? Entonces, pues ya digo que hay muchos psicólogos que van por esa línea de trabajar un poco esa inteligencia emocional, los sentimientos, ¿no? Que siempre es fruto de cómo interpretamos las cosas. Parece que entonces es un tema muy serio porque está directamente relacionado con nuestra felicidad o nuestra infelicidad. Así es, ¿no? Hay un filósofo que se llamaba Hegel que dijo que todos luchamos por ser reconocidos, ¿no? y que cuando no nos reconocen, pues eso nos produce mucha frustración, ¿no? Entonces él cuenta la historia del amo y del esclavo. Hay un señor que es el más fuerte y es reconocido por su esclavo, y el esclavo trabaja para él. Pero tanto trabajar para él, al final el esclavo es el que empieza a luchar y a desarrollar habilidades, y el señor, como está tan tranquilo y solo tiene la admiración del otro, pues al final de alguna forma pues deja de desarrollarse, ¿no? Entonces pasa mucho en la vida, necesitamos el reconocimiento de los otros. A veces un signo de madurez es no estar tan pendiente de lo que piensan los demás de nosotros, pero el creyente, por ejemplo, siempre tiene la aceptación, el amor incondicional de Dios, ¿no? Y eso a veces puede ayudar. Entonces necesitamos el reconocimiento de los otros. Debemos relativizar la importancia de lo que los demás piensen de nosotros, debemos aprender a sentir cosas que nos permitan resolver mejor los conflictos, y los creyentes tenemos siempre esa aceptación incondicional que Dios nos ofrece, ¿no? ¿Cómo podríamos, si tuviéramos que hacerlo, clasificar esas relaciones humanas? Lo han hecho muchos sociólogos, y lo han hecho en función de la distancia que mantenemos cuando hablamos, del tono de voz. Incluso parece ser que comunica cosas como nos cortamos el pelo, o los tipos de pendientes, o en fin, todo eso comunica cosas sobre nosotros, ¿no? Y en esta sociedad tan de la imagen, donde le damos tanta importancia a esa primera impresión que damos a los demás, pues entonces es muy importante, parece ser, controlar todo esto, ¿no? De hecho, pues las tribus urbanas manejan estos signos y los manejan muy bien, ¿no? Entonces, pues parece que la imagen, y que ya digo, en la comunicación hay miles de factores que se han estudiado, ¿no? Pues ya digo, desde la distancia hasta el medio que utilizamos para comunicarnos, hasta el tipo de relación que tenemos, si estamos mucho tiempo juntos, si no estamos tanto tiempo, si nuestro vínculo casi es de sangre, como en la familia, o si nuestro vínculo es circunstancial en el trabajo. Entonces hay muchos sociólogos que han clasificado todo esto, pero todo esto influye en la comunicación. ¿Qué habilidades sería bueno desarrollar para tener unas relaciones sociales satisfactorias? Pues los especialistas en inteligencia emocional sugieren sobre todo tener una capacidad para interpretar las cosas adecuadamente. Y si quieres, pues ponemos algún ejemplo, ¿no? Por favor, la sí. crítica, alguien me critica, ¿no? Estoy en el trabajo, he hecho una cosa, viene mi jefe y me dice, qué desastre, es que no hacen nada bien, ¿no? Entonces yo puedo coger y pensar interiormente, ¿qué razón tiene este señor? Soy un desastre auténtico, y claro, eso va a generar en mí pues un sentimiento de baja autoestima, de frustración, etcétera. Pero si esa crítica que me han formulado, yo entiendo que, bueno, el jefe a lo mejor tiene un mal día, no ha tenido en cuenta todos los aspectos, yo estoy trabajando bien casi todos los días, salvo hoy, que ha sido cuando él ha intentado supervisar mi trabajo. Entonces, depende de cómo yo interprete las cosas, puedo llegar a sentir determinadas emociones, y eso me va a llevar a abrirme al otro, a resolver mejor mis conflictos con los otros, o a tener unas dificultades muy graves para resolver mis conflictos y llegar pues a sentirme muy mal, ¿no? Parece complicado. ¿De dónde podemos sacar, porque claro, hablamos de inteligencia emocional, pero es un término como muy nuevo, ¿no? Sí. ¿De dónde podemos sacar esas habilidades? No sé. Sí, bueno, pues son unas ideas que ya estaban en algunos filósofos griegos, los estoicos, los epicúreos, ya hablaban de todo esto, ¿no? Entonces, las ideas fundamentales, pues los estoicos decían, te pase lo que te pase, tú aprende a interpretarlo. Si se muere tu padre y dices, ya estoy huérfano en la vida y no sé qué hacer, evidentemente te vienes abajo. Si se muere tu padre y dices, bueno, la vida sigue, yo tengo que continuar y tengo que rehacer mi vida, ya puedes luchar, ¿no? Entonces, ya digo, depende sobre todo de cómo interpretemos las cosas. Y concretamente, ellos dicen que hay que interpretar las cosas de forma realista, intentando atenerme a la realidad.
porque los seres humanos tendemos a veces a imaginarnos miles de historias, ¿no? Entonces, pues hay unos psicólogos, Aaron Beck y Albert Ellis, y muchos de ellos han sugerido que siempre debemos ser realistas en nuestra interpretación de las cosas. Entonces, ¿cómo ser realistas? Pues pongo un ejemplo muy concreto. A veces vemos las cosas todo o nada. Trabajamos durante 8 horas y a lo mejor en la primera hora estamos muertos de sueño, pero las 7 horas restantes hemos rendido un buen nivel. Si llegamos a casa y decimos, hoy ha sido un fracaso, es porque estamos mirando solo a la primera hora. Entonces, la vida no es todo o nada, tienes 7 horas ahí, ¿no? Entonces, aprender a interpretar correctamente la realidad, ¿no? Ceñirnos a la realidad, ¿no? Si por ejemplo, nuestro jefe pues, nos dice, mira, ha venido un cliente a quejarse y esto que no pase más, y se ha quejado de ti concretamente. Pues entonces también podemos interpretar todo eso de muchas maneras, ¿no? Entonces, la clave, ya digo, es aprender a ser realistas y a interpretar adecuadamente las cosas. En este caso concreto, la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ha venido un cliente a quejarse, no todos los clientes del mundo, ¿no? Entonces, eso nos ayudará a enfrentar realistamente lo que ha sucedido. Un médico, ¿no? Pues un médico puede equivocarse alguna vez en un diagnóstico, ¿no? Entonces hay que ser realistas, ¿no? El médico no puede decir, porque en un caso haya fallado, no puede decir, soy un desastre de médico, ¿no? Entonces hay que atenerse a lo que sucede de verdad, hay que ver las pruebas que tenemos para creer lo que creemos. El médico no puede creer que es un mal médico porque solo uno. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Entonces, esto es una cuestión de interpretar la realidad, ¿no? Y por ahí va la inteligencia emocional y por ahí va las terapias racionales emotivas de Albert Ellis y de toda esta gente, ¿no? La verdad es que es un poco complicado porque es como una especie de tendencia a ser un poco positivo, también realista y un poco positivo, ¿no? Un poco a mirar las cosas con cierta autoestima, de una cierta forma. Así es. Pero a eso no nos enseña nadie, o no ¿cómo aprendemos nadie, a ¿no? eso? Entonces No tenemos, ¿no? No, es un descubrimiento relativamente reciente. El que lo puso de moda fue Goleman, con su libro La inteligencia emocional. Lo que hizo fue divulgar algo que los científicos pues ya estaban investigando o habían investigado, y es un aprendizaje. Yo creo que es un aprendizaje que viene bien para vivir y para luchar en todos los aspectos, ¿no? Porque una de las cosas que a veces nos exigimos es ser perfectos, ¿no? Tengo que ser muy bueno en todo lo que hago, ¿no? Y eso pues es imposible, ¿no? Los errores son fundamentales y de los errores aprendemos. Nuestra experiencia es el fruto de los errores. De hecho, los lápices siempre tienen una goma al final. ¿Por qué? Porque el error es fácil, ¿no? Entonces, lo importante es convertir el error en experiencia. Y tú decías, ¿es ser optimista? Sí, Goleman dice que la persona que tiene una adecuada inteligencia emocional es una persona con esperanza, es una persona que sabe que los problemas se pueden resolver y es una persona que resuelve sus conflictos de una manera siempre positiva. Entonces, pues bueno, es un aprendizaje, pero ya digo que esto puede durar toda la vida, no hay que buscar ser perfectos. De hecho, había unos indios que hacían tapices y siempre dejaban algún defecto en el tapiz para recordar que eran humanos, ¿no? Y yo creo que esto es básico, ¿no? Aprender, mejorar, pero oye, somos imperfectos y tenemos miles de fallos y vamos a aprender de los fallos y ya está, ¿no? ¿Y quién nos educa? ¿Quién nos educa en inteligencia emocional, en la familia, en la escuela? Pues a veces lo intuimos nosotros, ¿no? A veces nosotros mismos lo hacemos sin que nos lo diga nadie. ¿A base de tropezones? A base de tropezones y a base de equivocarnos. Y ya digo que es muy positivo, ¿no? Pero otras veces pues leemos mucho, ¿no? Vivimos también en una sociedad donde nos preocupa mucho pues estar al día de todo, ¿no? De las dietas, cómo mejorar físicamente, yo qué sé, cómo educar perfectamente a nuestros hijos. Hay miles, la autoayuda, ¿no? Las librerías están llenas de autoayuda, ¿no? Entonces los libros de autoayuda van muy bien, ¿no? En España, por ejemplo, estas ideas, me he traído un librito, estas ideas las ha divulgado mucho José Antonio Marina, que es un investigador. Pues en fin, él pues tiene tiempo, es profesor de instituto, está en excedencia y dice, pues voy a investigar un tema, y entonces pues se dedica a investigarlo, ¿no? Aquí ha investigado el deseo, pero él divulga mucho todas las teorías de Goleman y de muchos otros, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, en alguna ocasión hemos comentado pues, que las madres son las que educan, las madres son las que, en principio, ¿no? Porque los padres también tienen su función, pero como que parece que la madre, por el hecho de tener al niño, pues como que está más implicada con él. Sí. ¿La madre tiene algo que decir o algún
protagonismo en todo esto de la inteligencia emocional con respecto a sus hijos? ¿Según la inteligencia emocional de la madre sea la inteligencia emocional del niño? Parece ser que sí, que hay una correlación importante. Entonces, siempre distinguen dos niveles, lo heredado y lo adquirido. Y en el desarrollo personal, fundamental lo adquirido, mucho más importante lo adquirido. Entonces, la madre lo que hace fundamentalmente es proporcionar una acogida incondicional. Esto hay un psicólogo sueco, bueno, del norte de Europa, que se llama Erickson, lo ha trabajado mucho. Entonces, la madre tiene un papel fundamental en la acogida, ¿no? Es decir, yo puedo ser feo, portarme mal, ser un desastre en lo que sea, pero mi madre me va a querer siempre. Eso es básico para tener una personalidad sana, ¿no? Y en este sentido también el creyente, Dios tiene una acogida por parte de Dios. Dios nos acoge siempre, ¿no? Seamos como seamos, ¿no? Y ahí también para el creyente hay un referente importante. Todo esto, todo el tema de las relaciones interpersonales, etcétera, pues está directamente ligado a la comunicación. Vamos a hablar un poquito también de la comunicación. ¿Qué es la comunicación y por qué pues juega un papel tan importante en las relaciones interpersonales, está tan unida a esas relaciones interpersonales? Hay un filósofo que se llama Habermas que dice, el que habla, aunque no lo diga, ya busca entenderse, ¿no? Si tú me dices algo y yo no te hago ni caso, y me lo repites y no te hago ni caso, al final te enfadarás, al final te vas a enfadar, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje está hecho para entendernos, ¿no? Entonces, por eso cuando no conseguimos entendernos, eso produce frustración. Entonces, todos los mecanismos que faciliten el diálogo y el entendimiento, pues son positivos, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuando tenemos un conflicto, se me ocurre una técnica que recomiendan, es si pensamos cosas diferentes, yo digo lo que pienso, tú primero lo repites y me dices, pero, y entonces me das tu opinión, ¿no? Entonces, repetir lo que piensa el otro ayuda al entendimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay miles de trucos que facilitan ese entendimiento, facilitan esa comunicación. Pero ya digo, o sea, si hablamos es que queremos entendernos. No lo decimos, pero detrás de eso está que queremos entendernos. Cuando yo te digo algo, tú me dices algo y no te entiendo, hay un malestar, hay un enfado, no se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Performativo lo llaman ellos, ¿no? El objetivo de la comunicación. Algo muy importante y es que en la comunicación evidentemente el lenguaje pues es la clave, pero no solamente hay un lenguaje en palabras, hay otros tipos de lenguaje también, de los que a veces no somos conscientes y que dicen más que las palabras. Hay especialistas que asesoran a la gente famosa y a los políticos en todos estos temas, ¿no? Entonces, desde cómo cogemos el bolígrafo, hasta dónde miramos, hasta si aguantamos la mirada o no, todo eso es importante, ¿no? Entonces, hay un programa en la televisión de Cataluña, concretamente, que invitan a un especialista, creo que son los jueves por la tarde, y analiza todo este lenguaje no verbal de los políticos. Hay series de televisión, hay una serie que creo que han estrenado este año, que descubre al asesino en función de sus gestos y en función de lo que va haciendo, ¿no? Entonces, estamos estudiando y cada vez conocemos más nuestros gestos y lo que nuestros gestos comunican o indican. Es el lenguaje no verbal, ¿no? Cuando no comunicamos nada, imaginemos que estamos aquí los dos y yo no quiero comunicarte nada porque no quiero hablar contigo o no quiero... ¿Estoy comunicando? Siempre comunicamos. Especialistas en semiótica y en signos dicen que siempre comunicamos. Comunicamos con cómo vestimos, comunicamos con cómo miramos, comunicamos con nuestro silencio también indica cosas, ¿eh? Un futbolista, cuando acaba un partido de fútbol, le ha salido mal y no quiere hablar, ¿no? Está comunicando cosas. Entonces, hasta el silencio comunica, ¿no? Los monjes, cuando practicando yoga, ¿no? Si mantenemos un silencio, hasta eso comunica. Y hay especialistas en semiótica que lo han clarificado mucho. Recomendar solo 2 libros. En Alianza Editorial se llama El lenguaje no verbal, es un libro de la colección El libro de bolsillo, y comunicar otro sobre semiótica, sobre los signos, Sebastián Serrano, un libro se llama Semiótica. También Umberto Eco, es un italiano, ha trabajado mucho esto y tiene muchos libros, uno que se llama Signo. En fin, comunicamos siempre, continuamente estamos comunicando. Longitud del pelo, postura de las cejas, distancia en la que nos situamos, cómo cogemos el bolígrafo, todo eso comunica continuamente.
Bueno, pues la verdad es que es un tema interesante y del que a lo mejor no somos muy conscientes muchas veces. Ha llegado el momento de hacer esa pausa a la que les tenemos acostumbrados. Volvemos enseguida aquí en Mejor Cada Día, pero antes recordarles que tenemos una página web repleta de cursos interesantes y totalmente gratuitos. Ya saben, www.ofrececursos.org. Les esperamos ahora mismo, no se vayan, ¿eh? La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Bueno, pues tras este pequeño descanso, esta pequeña pausa, continuamos aquí en Mejor Cada Día. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando hoy acerca de las relaciones interpersonales, un tema muy interesante. Hemos hablado de la inteligencia emocional, de la comunicación. Lo estamos haciendo con José Álvaro Martín, que él es profesor de filosofía del Colegio Adventista de Sagunto. Lo habíamos dejado, José Álvaro, hablando acerca pues, de este interesante tema. Si no queremos comunicar nada, ya estamos comunicando también. Es un punto complicado. Sí. Y yo me estaba preguntando si cuando nosotros comunicamos algo, es posible que nuestro cuerpo esté comunicando lo contrario. ¿Esto puede darse? Por supuesto, por supuesto. De hecho, bueno, siempre hemos podido ser hipócritas, ¿no? Pensar algo diferente a lo que decimos, pues evidentemente nuestro cuerpo también. Podemos comunicar determinadas cosas porque nos interesa o nos parece adecuado en ese momento y nuestro cuerpo transmitir todo lo contrario, ¿no? Entonces también es importante coordinarse a ese nivel, ¿no? A nivel corporal. Un tema interesante en esta línea sería algo que podemos llegar a cuestionarnos. Si eso es así, que evidentemente lo es, ¿puedo llegar a cambiar lo que pienso a través de mis actitudes? O sea, intentando cambiar mis actitudes, ¿puedo llegar a cambiar lo que pienso? Todos los especialistas en coach, en esa especie de entrenamiento y tal que te dan, ¿no? A los famosos y a esta gente, lo que dicen es eso, ¿no? Por ejemplo, el deporte puede cambiar tu actitud mental, ¿no? Si haces determinado deporte, pues tu mente puede estar más relajada y tal. Entonces también la posibilidad que tú estás sugiriendo, ¿no? O sea, la actitud física puede también aliviar determinados pensamientos, determinadas tensiones, determinadas ansiedades, ¿no? Si yo intento pues estar siempre en una postura que no sea la del recogimiento, la de tal, hasta puedo respirar mejor y eso también me ayuda a estar mentalmente más relajado, ¿no? Yo lo estaba pensando en un sentido un poco más en la línea de las relaciones interpersonales. Imaginemos que no es el caso, ¿no? Pero que no me caes bien. Y entonces mi actitud corporal, porque si mi sentimiento es ese, mi actitud corporal va a ser negativa hacia ti. Pero si yo cambio esa actitud corporal o cambio incluso esa actitud verbal o esa comunicación, intento ser un poco más abierta, ¿puedo llegar a cambiar esos pensamientos? ¿Esos sentimientos? Algunas veces creo que lo favorece, o dicen los especialistas que lo favorece, ¿no? El esfuerzo en esa línea puede favorecer el mejorar la relación. Sí, pero también tiene que ser algo mental, ¿no? También tú tienes que pensar, bueno, de alguna forma, pues no es tan esto, no es tan lo otro, ¿no? Pero por lo menos doy la oportunidad un poco, ¿no? Exactamente, que a veces no la damos. Exactamente. Supongo que las relaciones interpersonales se dan estas situaciones pues de malos entendidos o de prejuicios. Es algo que también se da mucho en las relaciones interpersonales, el prejuicio. Yo pienso antes de conocerte, ¿no? Por supuesto. Entonces todo esto está un poco ligado, ¿no? Por supuesto, hay unos estereotipos. De hecho, hay experimentos, se han hecho con médicos, y entonces al médico se le presenta un caso y el médico da un diagnóstico. Entonces, después, ese enfermo evoluciona de una forma diferente, son actores, evoluciona de una forma diferente al diagnóstico que ha dado el médico. Pero el médico no acierta a comprenderlo hasta que pasa mucho tiempo. Entonces, las primeras impresiones, los primeros diagnósticos, la imagen que transmitimos en una primera entrevista parece que es decisiva o que influye mucho en posteriores relaciones, ¿no? Complicado, menos mal que podemos cambiarlo, ¿no? Menos mal.
¿Qué ha pasado entonces con los buenos modales? Es otro tema también relativo a las relaciones interpersonales. Se dice que se han perdido los buenos modales, pues todo aquello de pues, cuando encuentras a una persona mayor en el autobús, cederle el asiento, o todo este tipo de relaciones interpersonales también ha cambiado bastante. ¿Qué está pasando? Ha cambiado mucho. Se ha buscado democratizarlo, hacer que todos seamos iguales, ¿no? Entonces, en casa, por ejemplo, pues el padre es igual que el hijo, y entonces todo lo consulta, es todo democrático, y el padre tiene que estar en una campaña permanente para convencer al hijo, seducirle y para que le guste lo que el padre le propone. En la educación, algo parecido, ¿no? El profesor ya no es el profesor, nos tuteamos, somos iguales. Entonces, esta idea de igualdad, al final nos ha hecho pues casi esto que contaban de un tal Procusto, un griego, un tal Procusto, que resulta que tenía una especie de fonda de hotel y entonces tenía las camas de un tamaño. Entonces, cuando un cliente era más alto que la cama, pues el tío le cortaba los pies, ¿no? Entonces, al final tenemos que ser todos tan iguales, que al final no hay ni siquiera respeto por el otro, no nos importa el otro, ¿no? Entonces, hay profesoras como Victoria Camps, en un libro que se llama Creer en la educación, que dice que recuperar un poco ese interés por el otro no nos quita, de alguna forma, no cuestiona la igualdad. Somos iguales en dignidad, pero un padre no es como un hijo, y un profesor no es como un hijo. E interesarme por el que está a mi lado en el autobús no es una tontería, ¿no? Entonces, recuperar un poquito esta idea de que el otro es importante, y a lo mejor no somos todos iguales. El médico no es igual que el paciente, el médico no le puede preguntar al paciente qué le tiene que dar. Entonces, hay cosas en las que no podemos ser tan absolutamente iguales. Entonces, muy importante recuperar estas reglas, porque es una forma de decir, el otro es digno, la otra persona me importa, no me es indiferente, hasta me intereso por ella y le dejo el asiento en el autobús, ¿no? Entonces, es una forma de respetar al otro. Y ya digo, algunas democracias, algunas igualdades no se pueden aplicar. El médico no es igual que el paciente, el médico sabe más y sabe lo que le tiene que dar al paciente. El padre sabe más que el hijo en determinadas edades y sabe lo que le tiene que sugerir al hijo, porque si no el hijo se la pega. O sea, si mi hijo se va a tirar por la ventana y tiene 2 años, pues yo voy y le digo que no. Y no somos iguales, porque yo tengo una experiencia vital que mi hijo no tiene. Entonces hay que recuperar estas cosas, ¿no? Hay que volverle a decir al otro, eres importante, eres digno. No somos iguales, pero me importas. Nuestra diferencia nos enriquece, no nos iguala, no nos hace homogéneos, pero sí nos enriquece. Me importas, te voy a pensar en ti, te voy a ayudar, te dejo el sitio aquí. Por eso, porque eres digno. La verdad es que me gusta mucho esta idea de ver al otro como alguien que nos importa, ¿no? Pero la realidad es que vivimos en una sociedad muy individualista y cada vez más individualista. Entonces esto parece como que, o al menos a mí me parece un poco difícil, un poco imposible, ¿no? Es más, nuestros niños, como muy bien dices, cada vez están más en esa tendencia a que todos seamos iguales, pero sí, nos vemos iguales, pero sin embargo no me importa el otro. No me importa el otro. ¿Y cuál es el efecto de eso en mí? El efecto de eso en ti es que al final te destruye, porque aislado, porque pensando únicamente en ti, incluso vas a buscar lo peor para ti mismo. Es decir, una persona que es absolutamente egoísta, cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Las personas absolutamente egoístas no son felices. Entonces, ese egoísmo, ¿no? ese pensar solo en mí, al que, bueno, más o menos el sistema está montado así, tú eres un consumidor, tú solo piensas en las necesidades que nosotros te transmitimos, tú solo aporta aquí dinero, nosotros nos enriquecemos y calladito en tu sillón y ya está. Ese solo pensar en nosotros, ese no tener la capacidad de ser solidario, nos destruye. Entonces, por eso, muy importante, hay éticos como Habermas que dicen esto de pensar en el otro, un pacto entre ciudadanos no lo puede conseguir, esto lo aporta la religión, ¿no? Por eso Ratzinger habla mucho de esto, ¿no? La religión puede aportar la motivación, ¿no? La religión nos puede ayudar a ser solidarios, ¿no? Y hay unos pensadores judíos que dicen, no, solidarios hasta con las injusticias que se han cometido en la historia para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Entonces, muy importante salir de nosotros mismos, porque es que si no, es que no vamos a ser felices, no nos vamos a desarrollar, es que si no, nuestra vida va a ser un absoluto fracaso, ¿no? ¿En qué sentido, entonces, la educación ética o la educación moral es importante a la hora de relacionarnos con los demás?
La educación moral, en el plano teórico, te ayuda a ponerte en el lugar del otro. Te sugiere que es bueno ponerte en el lugar del otro, ¿no? Pero la educación ética es teórica. Y yo creo que a veces faltan los motivos, ¿no? Como tú comentabas. No pensamos en los demás, ¿no? Los inmigrantes nos importan un pito. Los enfermos crónicos nos importan un pito. Los que tienen otras religiones nos importan un pito, ¿no? Y en ese problema la religión puede aportar esa motivación, ¿no? La ética te puede decir, mira, el otro es importante, el otro tiene un problema, pero tú pasar de todo, ¿no? Entonces la religión te aporta la motivación, la religión te dice, mira, es que de verdad la apertura al otro te hace más feliz, te hace más humano, te llena más, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la religión aporta eso, ¿no? Pues a lo mejor cada vez en la sociedad que vivimos tenemos más cosas, pero somos menos felices, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Más individuales. Sí, sí, sí. Otro tema interesante en cuanto a las relaciones humanas, y también pues, es un tema histórico, creo que desde que el ser humano es ser humano, existe, pues es el tema de la crítica. ¿Qué es la crítica exactamente y qué sería la crítica positiva y la crítica negativa? Esto los manuales también te enseñan mucho a enfrentar la crítica y es muy importante para convivir enfrentar la crítica. Y te recomiendan sobre todo no cerrarte a lo que te pueda decir el otro. De la crítica puedes aprender y siempre te puede ayudar a mejorar, ¿no? Entonces una de las cosas que te recomiendan sobre todo es ver en qué puedes estar de acuerdo con el que te formula la crítica. Y aunque sea un aspecto mínimo, contestar señalando tu acuerdo con algo de lo que ha dicho, ¿no? Y eso ayuda a aliviar la tensión y puede llegar al entendimiento. Entonces, la crítica está ahí, no la podemos evitar, pero hay que aprender a asimilarla bien, hay que aprender a intentar que no nos destruya, ¿no? Entonces, convertir la crítica negativa en algo positivo es siempre convertirla en una oportunidad para mejorar. Entonces, esta persona me está poniendo verde, pero a ver, de lo que ha dicho, ¿en qué estoy de acuerdo? Porque la crítica siempre implica que tú la aceptes o no la aceptes. Hay un ejemplo típico que cuenta un terapeuta, que es que fue a un manicomio, y entonces al entrar al manicomio, enseguida vino un enfermo mental del manicomio, se le puso de rodillas y le dijo, ah, eres Dios, ah, eres Dios. Entonces, él esa alabanza enseguida pues no la aceptó porque pensó, este tío, en fin, no está en sus cabales, ¿no? Entonces, cuando nos critican o cuando nos alaban, siempre lo aceptamos o lo rechazamos. Entonces, aunque sea una crítica muy injusta, si podemos siempre aceptar algo, eso nos abre el camino para entendernos con el otro. Si la rechazamos totalmente, porque puede ser que la crítica esté injustificada, pues entonces ya evidentemente nuestra relación con el otro ya es más difícil. En las relaciones personales, evidentemente, la crítica tiene un papel, no sé si fundamental, pero desde luego existe. Existe, ¿no? Existe. Entonces, ya digo, hay que convivir con ella y la mejor forma de convivir con ella es quizá pues aprender a que no nos haga daño, ¿no? A veces podemos criticar positivamente, pues para tratar de ayudar al otro, a veces podemos criticar negativamente tratando de destruir al otro, pero por desgracia la mayor parte de las veces criticamos de forma negativa, criticamos tratando de hacer daño al otro. ¿Por qué hacemos eso los seres humanos en nuestras relaciones interpersonales? ¿Por qué necesitamos hundir al otro? Kant, un filósofo, decía que tenemos una sociable insociabilidad, es decir, necesitamos al otro, pero no nos entendemos con el otro, ¿no? Que es lo que pasa en las parejas, lo que pasa casi siempre, ¿no? Entonces, la religión dice que hay una tendencia ahí, hay un componente moral, ¿no? Que las personas heredamos unas tendencias, ¿no? A destruirnos, a hacernos daño. El mismo Freud hablaba de que hay una pulsión de muerte, pulsión de destrucción, ¿no? Aparte de que buscamos el placer, buscamos también la destrucción de los demás, ¿no? Entonces yo creo que tanto las religiones como los psicólogos han descubierto una constante en la naturaleza humana. Las personas tenemos esa tendencia a hacernos daño, ¿no? El otro a veces compite con nosotros, el otro a veces pues nos molesta, y cuando no nos molesta es que nos sale ponerle verde, ¿no? ¿Hay alguna fórmula pues para vencer esa tendencia natural del ser humano a criticar, a hacernos superiores a los otros, bajando a los demás? Ya digo, lo que hace el otro no lo puedo controlar, ¿eh? Entonces, si el otro me va a criticar, yo eso no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar, lo decían los estoicos, es cómo reacciono yo a la crítica, ¿no? Entonces, muy importante para reaccionar a la crítica, muy importante, ya digo, ¿eh? A ver, de lo que me ha dicho, ¿hay algo en lo que esté de acuerdo? ¿Hay algo que me ayude a mejorar? ¿Puedo yo
evitar criticar? O sea, quiero decir, Sí, ¿o es sí, algo sí. tan natural que no le damos importancia? Porque es algo que se hace Sí. normalmente. No, ahí tienes toda la razón. Entonces, yo sí que soy responsable de lo que digo, soy responsable de mis planteamientos hacia los demás, ¿no? Entonces, soy también responsable de qué tipo de críticas hago, si tienen una intención constructiva, si es una intención destructiva. Ahí sí que yo puedo elegir mis críticas, ¿no? Estamos hablando de las relaciones interpersonales y hemos hablado en algunos momentos acerca de la relación, aunque seguro que hay televidentes que no imaginaban que pudiera haber relación entre la religión y las relaciones interpersonales. ¿Cuál es esa relación? ¿Qué podemos sacar de positivo? En ciertos momentos lo has mencionado y parece que es un hilo conductor en algún tipo de moralidad, en algún tipo de comportamiento. Muy rápidamente, el creyente sabe que Dios le acoge incondicionalmente. Incondicionalmente quiere decir, puede fallar, puede ser pobre, puede ser feo, puede tener una enfermedad, puede ser una mala persona, puede ser rechazado por todos. El amor de Dios está ahí. Si yo me siento amado, mi vida puede cambiar. Yo puedo amar a los demás. Entonces, para el creyente, ese amor incondicional nos ayuda a aceptar de manera definitiva a cualquier otro, sea como sea. Y en ese sentido, favorece mi relación con los demás. Bueno, pues es interesante saber que las relaciones interpersonales es algo que es innato a nosotros, a nuestra biología, que nos va a ayudar a tener éxito, a tener felicidad en nuestra vida también, y que nuestro comportamiento, incluso esa expresión o ese lenguaje no verbal, también está hablando por nosotros, también estamos comunicando cosas. Y es interesante saber que la religión, con esa idea de Dios, con esa idea de amar al prójimo, vamos a tratar de ser mejores personas, vamos a tener unas relaciones interpersonales mejores, más adecuadas, y probablemente, pues de hecho, vamos a ser más felices, pues porque se recoge lo que se siembra, ¿no? En un principio. Bueno, pues vamos a hacer, si les parece, en este momento ese pequeño resumen de las principales ideas en nuestra sección En pocas palabras. Bueno, pues hemos visto ese pequeño resumen que tenemos en todos los programas, nuestra sección En pocas palabras, y vamos ahora con nuestra otra sección, en Segunda Opinión, en la que vamos a hablar de las relaciones interpersonales en el trabajo. Sabemos, Manena, que las relaciones interpersonales no son importantes únicamente para nuestro éxito como personas, también lo son para el éxito laboral. ¿En qué sentido es esto así? Está demostrado que trabajar en un ambiente óptimo es importantísimo, no solo para el empleado, sino también para el empleador, entre otras cosas porque el rendimiento va a ser mucho mejor, el empleado en la función que desempeñe va a rendir de una forma más adecuada y además es saludable. Se ha demostrado que trabajar en un entorno en el que hay roces continuos y mal ambiente llega incluso a enfermar a la persona. ¿Cuál debía de ser nuestra actitud y qué habilidades comunicativas activar en una entrevista de trabajo? Nuestra actitud debería ser serena, ir con seguridad, previamente habernos leído bien también nuestro currículum. A veces pasa que uno ya ha llevado el currículum y no recuerda ni siquiera los cursos de formación que tiene. No dar más detalles de lo que le estén pidiendo, más bien ser comedidos, no estar avasallando con información, ni querer demostrar una excesiva seguridad, porque todo esto son detalles que está contando. Evidentemente también la imagen personal, que debe ser cuidada, apropiada la ropa que llevemos,
todo, absolutamente todo, no lo que llevamos escrito en el currículum, sino lo que está viendo la persona que está haciendo la selección, tiene valor. Incluso te diría más, a veces cuenta más lo que transmites no verbalmente que lo que estás diciendo. ¿Cómo podemos desarrollar unas buenas actitudes interpersonales que nos abran el camino hacia el ascenso laboral? ¿Y cuáles serían estas actitudes en este campo concreto? Podríamos nombrar en primer lugar la capacidad de adaptación, la flexibilidad, la disponibilidad. También es muy importante el compromiso con el proyecto, de donde uno va a desempeñar la función, y qué duda cabe que no podemos olvidar la honestidad. Ser honestos en el trabajo que tú estás desempeñando te va a abrir muchas puertas, generas confianza y, por supuesto, hablando de las relaciones interpersonales, está siempre implícito el tema de la inteligencia emocional. Si tú gestionas bien tus emociones, vas a tener unas relaciones mucho mejores con tus compañeros, y eso es lo que puede hacer realmente que te lleve a un ascenso y te promocione. ¿Cómo crear un buen ambiente en el trabajo? Una pregunta muy importante. En primer lugar, con un trato respetuoso. Tratar a los demás como a nosotros nos gusta que nos traten. Con una comunicación bidireccional. Que podamos sentirnos con libertad de decir a la empresa o al representante de la empresa lo que pensamos y no decirlo a espaldas o en corrillos. Que pueda haber una comunicación bidireccional. Es muy importante también el concepto de salario emocional, que el empleado se pueda sentir también gratificado y felicitado por aquellas cosas que está haciendo bien, porque evidentemente va a obtener el mismo empresario, la empresa en sí, muchos mejores resultados teniendo a empleados que están satisfechos y que se sienten recompensados, es lo que se llama ahora el salario emocional. Y, por supuesto, ayuda mucho en el buen ambiente, en el trabajo, celebrar las alegrías y los éxitos, sentirlos como nuestros, porque realmente cuando uno empieza a trabajar en un sitio forma parte de esa empresa, de ese compromiso, de ese proyecto, y entonces es muy agradable saber que también celebras eso. ¿Qué es la conciliación familiar y de qué modo afecta a nuestras relaciones familiares y laborales? La conciliación familiar son una serie de acuerdos que se llega entre empleados y empleadores para, como dice la palabra, que se pueda conciliar la vida familiar con el trabajo. Esto sobre todo en caso de familias con niños pequeños, o con hijos con minusvalías y discapacidades, o personas mayores. Cada vez más se está atendiendo a esto. Es un ejemplo a seguir porque en el resto de Europa ya hace años que se ha conseguido la conciliación familiar y hay horarios más flexibles y una serie de beneficios para que la vida familiar no se vea menoscabada, porque luego son los propios hijos o los propios miembros de la familia con esta discapacidad o problemática los que directamente se ven perjudicados. Muchas gracias por tu participación. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Les esperamos el próximo día en Mejor Cada Día. Y bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. También despedimos a nuestro invitado, José Álvaro. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros en el programa de hoy. Encantado, encantado. Y bueno, pues también agradecemos a nuestro invitado de Segunda Opinión y ya saben que les esperamos de nuevo aquí, si así lo desean, con otro tema interesante. Eso esperamos el próximo día en Mejor Cada Día.